A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad vamos a desarrollar dos temas, el teorema de Pitágoras y el de Tales de Mileto, del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto pensamiento lógico. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar dos teoremas geométricos muy fundamentales dentro de la matemática. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro es el de Tales de Mileto, aplicados a geometría de triángulos. Y así que si ya están listos, vamos a buscar la guía de autoaprendizaje y la vamos a tener cerca porque vamos a tener una actividad muy agradable con su guía. Así que si ya están listos, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. En el siglo V, Pitágoras, conocido como el primer matemático puro, nos hereda un teorema en el cual se relacionan de manera muy sencilla las longitudes de un triángulo rectángulo. Tenemos que hacer ver que el triángulo rectángulo es aquel que entre sus dos catetos, sus dos lados, el horizontal y el vertical, formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, este teorema se aplica específicamente a triángulos rectángulos. Ok. Vamos a utilizar entonces precisamente el triángulo pitagórico para explicar esta ecuación que nos dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde podemos observar que a y b son los catetos, los que comúnmente conocemos como lados. A es el horizontal y b es el vertical. Y esta longitud c comúnmente también se conoce como hipotenusa del triángulo. Pero observemos algo, las longitudes a, b y c están expresadas en la fórmula al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Y no están relacionadas de una manera lineal, porque cuando nosotros medimos una longitud utilizamos un metro. Pero aquí, al estar al cuadrado, nos están representando áreas. Entonces, en este triángulo pitagórico, vamos a colocar las siguientes medidas y vamos a demostrar este teorema, que no es en base a longitudes, es en base a áreas. Entonces, el triángulo pitagórico tiene los siguientes elementos. Tiene de altura 3, de base 4, y la hipotenusa es de longitud 5. Entonces veamos cómo se relacionan estas dimensiones. Como tenemos un lado 3 aquí, vamos a repetir esa misma longitud acá. Y entonces tenemos un cuadrado. El área de un cuadrado la vamos a calcular como base por altura. Entonces, este cuadrado tiene de área 3 por 3. Y va a tener un área total de 9. Esta hipotenusa tiene una longitud 5. Vamos a trazar esa longitud también hacia acá. Y entonces también nos queda un cuadrado. Ese cuadrado va a tener de área 5 por 5. Y va a ser 25. Y por último, tenemos la base 4. También vamos a medir esa distancia o longitud hacia abajo. Y entonces, este cuadrado nos queda de área 4 por 4. Y esto nos da 16.
Entonces démonos cuenta, las áreas de los cuadrados que se formaron con esas longitudes, si sumamos el cuadrado vertical más el área del cuadrado horizontal, obtenemos el área del cuadro que formamos en la hipotenusa. Este tiene área 9, este 16, sumado estos dos nos da esta área. Y hemos demostrado la fórmula y el teorema de Pitágoras. Entonces ahora vamos a ir a hacer una aplicación. Vamos a la práctica. Tenemos acá una escalera que está apoyada sobre una pared y está justo a la orilla de una banqueta. Entonces está desde la orilla de la pared hasta la orilla de la banqueta. Entonces ahí esa inclinación que tiene la escalera nos va a generar una sombra. Esa sombra la vamos a proyectar aquí sobre la pared y aquí sobre la banqueta. Y podemos observar ahí un triángulo rectángulo. ¿Por qué tenemos un triángulo rectángulo ahí? Porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras cuando nos piden que calculemos la longitud de la escalera. Y entonces nos dicen, esa pared tiene de altura 1,80 m y también 1,20 metros de ancho de banqueta. Entonces tenemos los dos catetos. Lo hicimos un poco más pequeño acá. 1,20 aquí, 1,80 acá. Podemos calcular entonces la longitud de la escalera utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a sustituir valores y entonces decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A, que tenemos aquí abajo, que mide 1,20 al cuadrado, más la altura, que es la altura de la pared, que es de 1,8 metros al cuadrado. Entonces, vamos a continuar con el despeje y nos queda hipotenusa al cuadrado. Y realizamos la operación acá indicada. 1,20 al cuadrado nos va a dar 1,44 más 1,8 al cuadrado nos da 3,24. Sumemos entonces ahora esas longitudes calculadas y entonces nos da 1,44 más 3,24 y nos va a dar 4,68. Pero observemos, aquí la hipotenusa está expresada al cuadrado y nosotros necesitamos una distancia lineal, no al cuadrado, porque al cuadrado representa un área como vimos anteriormente. Nosotros necesitamos una distancia lineal. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada y la hipotenusa nos queda la raíz cuadrada de 4,68 y nos va a dar 2,16 metros. Y esa distancia de 2,16 metros es la longitud de la escalera. Debemos notar que la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de los catetos. Muy bien. Ahora tenemos acá un pequeño ejercicio. Veamos este triángulo rectángulo y podemos decir que es un triángulo rectángulo porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y entonces observamos que tenemos una base A que es variable, no es un valor numérico. Tenemos el cateto B, porque tenemos el vertical, y tenemos la hipotenusa. Entonces ahora nos piden calcular esta base A. Tenemos esta ecuación. Entonces ahora tenemos que despejar A. ¿Qué vamos a hacer? Este elemento, que es más B al cuadrado, lo vamos a pasar al otro lado.
pero vamos a cambiar signo. Si aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Y entonces acá nos queda esta ecuación para poder encontrar el valor A. Esta es parte de la tarea que vas a realizar para aprender en casa. Y ahora vamos a ver un teorema de mucha aplicación también, que es el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto en el siglo VI estableció la relación para triángulos semejantes, aquellos triángulos que tienen el mismo vértice o que tienen los mismos ángulos. Entonces se lo estableció para líneas que tienen un mismo vértice y luego se extendió para poder aplicarse en triángulos. Entonces aquí vemos dos líneas que tienen un vértice identificado como vértice A. Entonces, al hacer pasar líneas paralelas cortando a estas líneas que tenemos ahí, vamos a establecer unas ciertas figuras y vamos a marcar esos puntos de intersección. Vamos a marcar el punto A como el vértice, la primera intersección son los puntos B y C, la segunda intersección son los puntos D y E. Y entonces podemos establecer que como esta línea tiene ya todo a lo largo de su trayectoria, tiene la misma inclinación, al ser cortada por líneas paralelas, podemos decir que el segmento AB es proporcional al BD. Y de la misma manera podemos establecerlo para la otra línea. Para AC es proporcional a CE. Entonces así se empezó a gestar y así empezó a nacer el teorema de Tales de Mileto, con líneas. Pero esto se extendió a triángulos. Y veamos cómo se puede demostrar al ser aplicado en triángulos. Tenemos entonces aquí esta línea que es horizontal y luego tenemos esta línea que es inclinada. Cuando dos líneas se cruzan, el punto de intersección es el vértice. Entonces este vértice está identificado como O, como origen. Y se van a medir segmentos de 2.5 metros sobre esta línea inclinada, que bien podría ser la hipotenusa de este triángulo. Y en la base se están marcando o se están logrando secciones de 2 metros. Entonces, tenemos una hipotenusa de 2.5 y una base de 2 metros. Lo mismo vamos a hacer acá. Una base de 2 metros y una hipotenusa de 2.5. Y lo mismo aquí. Base de 2 metros e hipotenusa de 2.5. Entonces, aplicando este teorema de Tales, yo puedo encontrar la proporción, ¿sí? Y vamos a demostrar que la proporción es la misma y por lo tanto el teorema es válido. Y vamos a decir, el segmento del origen a A', el segmento del origen a A' es proporcional al segmento del origen a A. Y este segmento también va a ser proporcional al de A' a B'. Y este horizontal también es proporcional al que tenemos acá al lado, que es de A a B. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Ok. Si nos damos cuenta, los segmentos miden exactamente lo mismo. 2.5, 2.5, 2.5. Así que vamos a tener 2.5 acá arriba. Dividido, ¿cuánto valen cada uno de estos sectores o secciones? ¿Vale? 2. Y todos valen lo mismo o miden lo mismo. Entonces al dividir 2.5
Dentro de 2 nos va a dar la proporción de 1.25. Y esa proporción es la misma para cada una de las secciones. Y así de manera muy sencilla hemos demostrado que sí se cumple esto para triángulos semejantes. Ahora, vamos a ver una aplicación en un contexto ya de la vida diaria. Leamos el problema, nos dice practiquemos un poco. Dice, un árbol está sembrado frente a un poste. Tenemos 2 elementos verticales, un árbol y un poste eléctrico, de electricidad, dice, de 6 metros de altura. El poste proyecta una sombra sobre el suelo de 8 metros, mientras que la sombra del árbol es de 2.4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol en metros?, nos pregunta. Muy bien, muy buen problema, muy interesante. Y entonces vamos a decir, hay un poste y hay un árbol. Podemos más o menos ir teniendo una idea del tamaño o quién es más grande por el tamaño de la sombra, porque si nos dan la sombra para los 2 elementos. Nos dicen, el poste proyecta 8 metros de sombra y el árbol 2.4. Entonces, teniendo este diagrama, ¿verdad?, que es el mismo que tenemos acá, solo que lo hice ahora de derecha a izquierda, pero es el mismo, y aquí van a estar nuestros 2 elementos, árbol y poste. ¿Quién va a ser el que ocupe esta posición acá? ¿El poste o el árbol? ¿Quién proyecta más sombra? Correcto, el poste. El poste es más grande porque proyecta más sombra. La sombra que viene a proyectar son 8 metros. Entonces, la altura del poste es de 6 metros, pero sobre el suelo proyecta 8. Y ahora el árbol. El árbol nos dice que está enfrente del poste y nos dicen que su sombra es de 2.4 metros, o sea, es más pequeña. La sombra del árbol es más pequeña. Entonces vamos a tener el árbol aquí. ¿Sí? Y tenemos ahí los 2 elementos. Poste con su sombra, árbol con su sombra. Pero la altura del árbol no la conocemos y la vamos a colocar como una variable que es h. Entonces, aplicando el teorema de Tales de Mileto, yo puedo decir, la altura es proporcional a la sombra, la altura 6 es proporcional a la base 8, a la sombra 8, y la altura del árbol es proporcional a su sombra también, que es de 2.4. Y entonces ahora de manera bastante sencilla podemos despejar la variable h, que es la altura del árbol. Este elemento que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y entonces voy a tener 6 por 2.4 dividido 8. Ese es el valor para encontrar la altura del árbol. Es la fórmula para encontrar la altura del árbol. Después de haber realizado todas las operaciones, nos va a dar que la altura del árbol es 1.8 metros. Bien, ya tenemos una primera actividad acá, donde analizamos el despeje de la fórmula para el teorema de Pitágoras. Ahora, con tu guía de autoaprendizaje, quiero que revisemos, vamos a quitar el separador que utilizamos, en la página 61. En la página 61. En la página 61 podemos observar acá un triángulo rectángulo. Podemos observar acá un triángulo rectángulo y nos dan una hipotenusa de tamaño 2 y un lado vertical de tamaño 1.
Y necesitamos encontrar el cateto horizontal. Entonces tenemos dos prácticas para que tú puedas aprender en casa y te apropies de todos los conocimientos que tuvimos el día de hoy. Entonces, con tu guía de autoaprendizaje y con el ejercicio que te he dejado planteado acá, vamos a alcanzar nuestras competencias planteadas. Y ten presente, guardar todos tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y siempre comparte con un adulto todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y te recuerdo, tenemos dentro de las conmemoraciones de este mes, muy importante, el 17 de agosto, que es el Día de la Bandera Nacional. Te recordamos siempre también lavarte las manos con agua y jabón, y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Y recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas desde casa. Así que quédate en casa. Nos vemos. Cuídate mucho.